A 50 años de la competencia y existencia, forma constitucional de los tribunales colegiados de circuito, tendré en el estudio al magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León y al magistrado Jorge Mesa Pérez. Va a estar bueno este programa. No le cambie. Acción Legal. Cada vez más tribunales y juzgados se actualizan en la especialización y semiespecialización de los órganos jurisdiccionales, así como los funcionarios se capacitan de manera constante, además de la participación de la Casa de la Cultura Jurídica para el continuo conocimiento, lleva a una mejora en los resultados de la impartición de justicia. Veamos más acerca de este tema. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, la carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Y para ello, hemos invitado al magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León. Él es magistrado del Cuarto Tribunal del Cuarto Circuito en el Estado. Querido magistrado, gracias por estar en Acción Legal. Al contrario, doctor, muchas gracias por invitarme. Y al magistrado Jorge Mesa Pérez, viejo amigo de nosotros. Un gusto. Y viejo porque gracias. ha estado viniendo continuamente, está jovenazo, querido magistrado. Gracias, muy Él es amables. magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado. Dentro del festejo de los 50 años de la competencia que se le otorgó, de esa reforma constitucional que se le otorgó la competencia a los tribunales colegiados, hemos estado realizando una serie de eventos y conociendo a los magistrados que imparten justicia en el Estado, el máximo tribunal que son los colegiados. Primero empezaremos con el magistrado Gonzalo Higinio. ¿Qué transformaciones ha habido en 50 años, querido magistrado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Sí, doctor, con mucho gusto. Bueno, pues de entrada, el cuarto circuito del Poder Judicial de la Federación es uno de los circuitos más importantes del país, no solamente por el número de órganos jurisdiccionales que lo integran, sino también, desde luego, por la relevancia de los asuntos que se revisan en las diversas instancias del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué ha ocurrido en estos 50 años? Bueno, pues que se ha incrementado sensiblemente el número de tribunales. Tenemos cada vez más juzgados de distrito, cada vez más tribunales unitarios de circuito, tenemos cada vez más tribunales colegiados de circuito, pero no solo eso, se ha logrado en todos estos años algo que es muy importante en la impartición de justicia, que es la especialización y semiespecialización de los órganos. Es decir, no es lo mismo para efectos de enfocar los temas que emergen al conocimiento de la justicia federal, que un magistrado, un juez, vea asuntos de todas las materias del derecho, que se pueda especializar en algunos temas específicos o inclusive semiespecializar. Eso me parece que abona mucho del gran crecimiento que ha tenido el Poder Judicial de la Federación en todo el país, pero muy particularmente en este importante circuito de la República. Otra cosa que ha ocurrido también de manera muy relevante es que cada vez el Poder Judicial de la Federación va asimilando nuevos órganos auxiliares a la impartición de justicia que permiten que los funcionarios, los servidores públicos que tenemos el privilegio de trabajar para el Poder Judicial de la Federación, nos podamos seguir capacitando constantemente, porque es una de las grandes exigencias de nuestra institución, pero también compartir esos conocimientos con el resto del foro jurídico, del foro litigante, e inclusive, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ser una puerta de entrada para poder ingresar a la carrera judicial. Esto es, si antes era complicado poder pertenecer a la carrera judicial, debido que, pues hay que decirlo como es, había que tener alguna buena amistad, alguna buena relación con algún juez, con algún magistrado, con algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o tocar muchas puertas en los tribunales de la Federación. Hoy, por un diseño que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tanto el Instituto de la Judicatura Federal,
que tiene su sede no solamente en la Ciudad de México a través de su escuela judicial, su institución central, sino también en todos los circuitos judiciales del país. Aquí el magistrado Jorge Mesa es nuestro director aquí en el Estado de Nuevo León del Instituto de la Judicatura Federal. A través de esta valiosísima institución, muchos que no habían tenido la oportunidad de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, año con año se van sumando a él por esta posibilidad que da la ley de que el Instituto de la Judicatura Federal preste servicios de capacitación y de formación integral sobre el conocimiento de las materias que emergen al Poder Judicial de la Federación, sino también a todos los abogados que pretenden llegar a pertenecer a nuestra gran familia. Asimismo, también ha llegado de manera muy venturosa a más de 45 ciudades de la República las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al igual que el Instituto de la Judicatura Federal, prestan un servicio muy importante de capacitación a través de la oferta de diplomados, cursos de especialización, últimamente inclusive maestrías muy relevantes que tienen como nota distintiva que, por cierto, son totalmente gratuitas, es decir, que al particular que ingresa a algunos de nuestros programas de capacitación no le representa ningún costo, y en cambio sí el enorme beneficio de que los maestros, los capacitadores, los instructores que prestamos nuestro servicio en estos lugares, tratamos de transmitir a los alumnos pues toda la experiencia y el conocimiento que los años de nuestra carrera judicial nos han permitido. Yo pensaría que en esta primera participación de un servidor, esos podrían ser unos recuentos de los logros más importantes que hemos tenido en estos 50 años. ¿Qué logro, señor magistrado? Nos vamos a un corte a 50 años de la existencia de los tribunales colegiados en el cuarto circuito. No le cambie, este programa está muy bueno. Acción Legal. Continuamos. Agenda Legal. El Congreso del Estado fue sede de la presentación del libro Protección de Víctimas del Delito en el nuevo Código Penal Acusatorio, de los autores Dominga Valderas Martínez, Mario Alberto Hernández Ramírez y de nuestro conductor José Guadalupe Estil Garza. Esto fue lo que se vivió en la presentación del libro. Para mejorar la calidad de vida y la calidad de las leyes para todo el Estado de Nuevo León. Es una obra que está actualizada a la última reforma de este 2017, donde hubo cambios importantes en la protección de las víctimas en el nuevo sistema penal acusatorio. Pues más que nada esta obra que estamos presentando el día de hoy es precisamente para todo público. Hemos tratado de hacer una obra digerible, fácil de entender. En esta ceremonia yo digo que un minuto de aplausos no es suficiente para tanta víctima, tanta gente dolida en México que ha sido violentada por la delincuencia. Yo creo que el Estado y la sociedad debemos de echarle muchas ganas, redoblar los esfuerzos para que esto fortalezca más la protección de todos nosotros. Un tema que a todos nos atañe, todos somos víctimas en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces este libro va a hacer grandes aportaciones de mucha reflexión. Se pueden encontrar en la librería Cerda, ahí en la calle de Washington y Guerrero, y hay suficientes para la población. A 50 años de la existencia de los tribunales colegiados del cuarto circuito, tenemos en el estudio al magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León y al magistrado Jorge Mesa Pérez. Mi querido magistrado Jorge Mesa, ahorita que hablaba el magistrado Higinio sobre la escuela judicial, sobre el Instituto de la Judicatura, es uno de los avances de este siglo XXI, o ya estaba a finales del siglo XX. ¿Cuándo empezó y cómo se desenvuelve todo este proceso? ¿Y para qué ha servido? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aprecio mucho la dinámica de este programa de difusión. Quisiera hacer algunos preámbulos. Por supuesto que los trabajos de festejos del centenario de la Constitución y desde luego los 50 años que aquí se han referido.
Es muy importante señalar que el centenario para Nuevo León, para la Judicatura Federal, no pasa desapercibido como un evento de difusión, ¿verdad?, de diferentes principios y valores de la propia Carta Magna y de su, digamos, implementación, cómo se vive la Constitución en nuestra entidad. Otro dato importante es que el tercer circuito antaño es el que correspondía a Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, abarcaba una serie de entidades muy importantes y fue la sede inicial del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León. Después, en 1968, se crea el cuarto circuito. En ese ínter, el tercer circuito, el colegiado estuvo asentado en Nuevo León, con sede en la capital. Sin embargo, por algunas razones de tipo administrativo que no viene al caso comentar, ese tribunal colegiado pasó al octavo circuito hoy en día, que es el de Coahuila. Y en 68 se reincorpora el tribunal colegiado o la Justicia Federal a Nuevo León. Hubo unos años en los que no existía, digamos, la impartición de justicia de amparo, ¿verdad? En el entendido de que el archivo incluso originario de los asuntos más relevantes está en la ciudad de Torreón, Coahuila. Es un dato que seguramente la arquitecta, nuestra amiga, ¿verdad?, que ha promovido bastante este programa y nos ha apoyado, Angélica, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, pues lo sabe. Como datos que tienen que ver con la estructura, pues este tribunal en 1988 teníamos 3 colegiados exclusivamente de materia mixta, 6 juzgados de distrito, lo cual significa de alguna manera para esa época y el grado de importancia del litigio, sobre todo el litigio de amparo tributario, pues era insuficiente. Tardó muchos años en crecer el circuito hasta el año 2001, 2002 y así sucesivamente, hasta el grado de hoy, como lo dijo el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, que tenemos colegiados especializados. Valga decir, eran tres colegiados, 6 juzgados de distrito, un solo unitario. Hoy en día hay 3 colegiados en materia civil, 3 colegiados en materia laboral, 3 colegiados en materia administrativa, 2 colegiados en materia penal y 4 tribunales unitarios, del cual es titular el señor magistrado aquí presente. Eso significa el crecimiento en las últimas décadas, ¿verdad? Quizás desde 1995 para acá. Pero, ¿qué es el Instituto de la Judicatura Judicial, Escuela Judicial? Ahorita que estaba platicando del 78, me acordé, yo estaba recién entrado a la facultad y estaban en Venustiano y Washington. Así es. Los juzgados de distrito. Los juzgados estaban en diferentes lugares, Díaz Mirón, en Venustiano Carranza, y el tribunal colegiado en ese entonces único, estamos en Escobedo. Escobedo. Casi paralela a Ignacio Zaragoza. De hecho, yo llegué ahí en 1988 como magistrado de circuito en el entonces tribunal colegiado primero mixto, y ya existía el segundo y el tercero que se creó en 1988, pero cuando llegué eran 2 colegiados simplemente. Así un bodegón ahí grande y una escalera. Y de hecho, curiosamente, arriba estaba la oficina de Hacienda y además arriba un litigante. Qué historia, ¿verdad? Un litigante que fue, pues se dice, no me consta, la causa de algunos movimientos del Poder Judicial a la entidad de Coahuila. Dicho sea de paso. Pero bueno, regresemos al tema que tiene que ver con la trasladé en el judicial. tiempo cuando empezaba con esta historia tan importante, maestro Mesa. Creo que son pinceladas que el magistrado evidentemente sabía y que pues las trato de complementar, ¿verdad? Para la difusión de lo que estamos aquí comentando y tratando. El Instituto de la Judicatura Judicial, de Escuela Judicial, pues por supuesto que nace como antecedente el Instituto de Especialización Judicial. En los años del ministro Jorge Iñárritu Ramírez de Aguilar, presidente de la Suprema Corte, se creó el Instituto de Especialización Judicial, que es el antecedente del Instituto de la Judicatura Federal. Ese inicio dio pie a que en 1995 se creara el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. El Instituto de Especialización Judicial básicamente estaba centralizado en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México. De hecho, yo fui alumno de esas primeras generaciones
La gran importancia era que los docentes, los catedráticos, eran ministros de la Suprema Corte o magistrados de circuito, de ese circuito número 1 de la República. Después, insisto, con la transformación del Poder Judicial a través de la reforma constitucional de 94, en vigor a 95, se crea el Consejo de la Judicatura Federal y, por supuesto, órganos auxiliares. El Instituto de la Judicatura Federal es un órgano auxiliar, aunado pues a la Defensoría de Oficio Federal y otras instituciones, ¿verdad?, del propio Consejo de la Judicatura. La idea era darle continuidad a esa capacitación que inició con el Instituto de Especialización, cuyo primer director, insigne y recordado, todavía vive, un saludo para él, el ministro Arturo Serrano Robles. Pues se le dio mucho auge al tema como los cimientos de lo que viene después a ser el Instituto de la Judicatura Federal, una escuela judicial en toda su magnitud, que se crea, ¿verdad?, para capacitar, para formar, para actualizar a los funcionarios del Poder Judicial. De primera mano, claro, hay viabilidad de ingresar a este instituto a través de la propuesta que haga cada uno de los titulares de personas que estén dentro de la institución o personas que vengan de fuera. De tal manera que sí se ha constituido como una institución de capacitación para las nuevas canteras, dadas las necesidades que el mismo crecimiento implicó a partir de los años que yo ya mencioné. Entonces, pues básicamente en el instituto se dan cursos regionales. Hay extensiones y aulas del instituto en casi toda la República, en donde los programas de capacitación, la currícula académica, la estructura del instituto sede central, y la implementamos, la ponemos en vigor aquí en las extensiones o en la extensión Nuevo León, pero a partir de este año, el ejercicio del presidente Luis María Aguilar Morales, receptivo como lo es, pues resultó que había peticiones de los circuitos para que los cursos fueran presenciales. De tal manera que a partir de este año en las sedes centrales, en las sedes de las extensiones, estamos implementando programas presenciales. Está ahorita en curso un diplomado sobre derecho laboral, dada la importancia de las reformas laborales a la Constitución, ¿verdad?, a la materia constitucional, que ya sabemos, ya está la reforma constitucional, vienen las leyes secundarias a posteriori, y también tenemos obviamente cursos presenciales sobre el nuevo sistema oral adversarial, al unísono, una capacitación que tiene que ver a través del, pues un sistema nos parece muy didáctico como es los debates. Hemos celebrado debates sobre justicia para adolescentes. Estos debates y estos cursos son de alguna manera abiertos, excepto en este caso el diplomado, ¿verdad? Y está pues en la comunidad jurídica al alcance para todos. Nos vamos a un corte porque ya mi productora me está pidiéndolo y regresamos ahorita. Gracias. Con Acción Legal. Estamos a 50 años de la competencia de los juzgados del Tribunal Colegiado de Circuito, como dice el magistrado Mesa, dentro del marco de los 100 años del centenario de la Constitución. Esto es Acción Legal. No le cambie. Más adelante en Acción Los grandes Legal. anhelos de todos los que pertenecemos a la carrera judicial, el de llegar a ser juez de distrito o bien llegar al último escalón, que es el de... Continuamos con Acción Legal. 50 años se dicen poco, pero el que ha vivido todo este proceso, pues, como quiera, hay muchos va y venes, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Qué es la carrera judicial? ¿Cómo se estructura, mi querido magistrado Gonzalo Higinio? Con mucho gusto, doctor. Bueno, de entrada habría que mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima ley a nivel nacional, nuestro máximo ordenamiento jurídico, dedica todo un capítulo al Poder Judicial de la Federación, cuál es su forma de integración, su forma de funcionamiento.
y muy en particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a partir de su artículo 105, diseña lo que es la carrera judicial y la misión que ésta tiene. Es decir, la carrera judicial tiende a definir cuáles son los puestos de los servidores públicos que tenemos el privilegio de trabajar para el Poder Judicial de la Federación en todos sus órganos, y desde luego qué rasgos característicos distintivos debemos de tener. Textualmente dice el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que el propósito de la carrera judicial es formar servidores públicos de excelencia, profesionalismo, con una alta dosis de objetividad, imparcialidad, independencia e inclusive de antigüedad. Privilegia mucho la carrera judicial estos rasgos distintivos, pero también la antigüedad de los servidores públicos por todo el acervo cultural jurídico que ello conlleva con el paso de los años. Actualmente el artículo 110 de esta ley orgánica que estoy mencionando, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, define 10 puestos de carrera judicial que inician con el puesto de actuario del Poder Judicial de la Federación, puede ser actuario de juzgado de distrito, actuario de un tribunal de circuito o actuario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de ahí va definiendo los distintos pasos que hay que dar para poder seguir adelante o avanzando en este escalafón de la carrera judicial. Insisto, son 10 pasos, 10 escalones, dentro de los cuales pudiéramos resaltar como los más importantes el ser secretario de un tribunal federal, ya sea juzgado o tribunal de circuito, obviamente el de ser secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o alguna de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en su sede central, el de llegar a ser, que es uno de los grandes anhelos de todos los que pertenecemos a la carrera judicial, el de llegar a ser juez de distrito o bien llegar al último escalón, que es el de magistrado de circuito. La carrera judicial la integran pues todos estos escalones, todos estos pasos del escalafón, pero un dato muy importante, muy relevante, que sí debemos transmitir al auditorio, es que para pertenecer a cualquiera de estos puestos de la carrera judicial, forzosamente hay que presentar exámenes de oposición e inclusive en algunos casos un curso, a estos a los que se refería el señor magistrado Jorge Mesa, en el Instituto de la Judicatura Federal. Esta reforma tan importante a nivel constitucional que se dio en 1994 y que se desarrolló en 1995, trajo como consecuencia que no se puede acceder a ningún cargo de algún tribunal del Poder Judicial de la Federación si no es, por un lado, a través del Instituto de la Judicatura Federal, en uno de sus cursos de especialización, o bien a través de exámenes de oposición que se llevan a cabo en algunas sedes de la República Mexicana o bien en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues de entrada que sea un estímulo para quienes tienen la intención de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Para poder llegar a él hay que capacitarse muy en serio, capacitarse de verdad con mucha entrega, pero por otro lado también sirve como una motivación para quienes ya estamos dentro, porque sí es posible seguir creciendo dentro del Poder Judicial de la Federación y no necesariamente como producto de un ejercicio de tipo político o producto del clásico dedazo, como se le llamaba antes, o bien del simple deseo de algún juez, de algún magistrado, de algún ministro. Es decir, es válido hoy en día aspirar a ser juez de distrito, es válido hoy en día aspirar a ser magistrado de circuito. No hay manera en este momento en nuestro país de llegar a ser juez de distrito o magistrado de circuito, que son los máximos escalones de la carrera judicial, sino es a través de concursos de oposición que se convocan eventualmente año con año por parte del Consejo de la Judicatura Federal y que siguen toda una metodología, varios pasos que a veces duran hasta un año completito y en algunas oportunidades inclusive han obligado a cursar una especialidad en administración de justicia
fue mi caso, yo soy producto de ese procedimiento, de ese sistema. En el año 2002 yo pretendía acceder a la categoría de juez de distrito y tuve que encerrarme un año completito en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal con otros 44 compañeros que tenían esa misma pretensión, y por cierto con otros jueces y magistrados de otras partes del mundo que por la alta calidad de la instrucción que se da en el Instituto de la Judicatura Federal tienen convenios de capacitación con nuestro Poder Judicial y mandan a formarse a sus jueces y a sus magistrados en otros países del mundo. Esto es una experiencia muy enriquecedora, pero sobre todo es muy motivadora, que un actuario sepa que si le echa ganas, perdón por usar esa expresión, si realmente lleva a cabo su trabajo con toda dedicación, con todo esfuerzo, con toda disciplina, un día puede llegar a ser secretario de un tribunal de la Federación y con el paso de los años puede llegar a ser juez de distrito o ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a trabajar en alguna de sus salas, en el Pleno, con los señores ministros que son pues ahora sí que nuestros grandes líderes en el Poder Judicial de la Federación, y desde luego llegar a ser juez de distrito o magistrado de circuito. Antes eso era un sueño verdaderamente aventurado. Hoy en día es una posibilidad que se da eventualmente de tiempo en tiempo y que nos quedamos muy sorprendidos quienes estamos en los tribunales, porque a veces alguno de nuestros secretarios llega a ser juez de distrito o llega a ser magistrado de circuito. Entonces, todo esto que comenta el magistrado Gonzalo Higinio, ya ha cambiado las reglas totalmente. Ya el dedazo, la política ya no interviene en el Poder Judicial Federal. Bueno, doctor, con gusto. Me parece que haría una ligera advertencia que la política tradicionalmente en los puestos escalafonados a los que se refería el magistrado Carrillo de León y a los que se refiere exactamente el artículo 110 de la ley orgánica, pues no influía. Muchos de nosotros en los primeros pasos somos producto de la carrera judicial. Lo que sí sucedía es que las exigencias de los años anteriores al 95, pues en el crecimiento del Poder Judicial no era exponencial y requería más elementos de la manera. No había ese cantadito. Exactamente. Ejemplo, digo, a lo mejor señalarlo suena como vituperio, pero yo fui actuario en 1976 y así fui ascendiendo en las áreas de juzgado de distrito, respectivamente la Suprema Corte y la designación de juez y magistrado. Y yo que recuerde, ninguna influencia política existía. Lo que pasa es que a partir del 95 se sistematiza la forma, el método para continuar la carrera judicial. No había influencia, no la hay, absolutamente lo digo con todo énfasis, para transcurrir esos pasos para llegar a ser juez o magistrado. Lo que hay es la necesidad y el alto sentido de responsabilidad para capacitarte. Indudablemente que la forma de capacitarte es ingresar a un juzgado de distrito y al unísono optar por el curso básico para secretarios que ofrece el Instituto de la Judicatura Federal, y desde luego la responsabilidad que se vaya demostrando pues se raya en casi un apostolado, con la expresión, y la disculpa de esa expresión, ¿verdad? Porque hay que entregarse a la institución que está encargada constitucionalmente y que tiene toda una filosofía de principios y valores atrás de esto, pues se encarga de impartición de justicia de derechos humanos. Y eso es decir muchísimo en nuestro sistema, que a través del amparo, pues que se estabilicen las cuestiones jurídicas, económicas, sociales y políticas, es decir, mucho. Me parece que en ese sentido la cuestión de responsabilidad en los aspirantes a ingresar, a continuar formándose, capacitándose, el primer rasero es el juez o el magistrado, que definitivamente los analiza en sus actitudes, porque evidentemente, como lo dijo el magistrado Carrillo de León, pues se requiere una actitud de independencia, una actitud de imparcialidad, objetividad y sobre todo las virtudes de probidad y honestidad. Estos son los valores que
han fortalecido históricamente nuestra institución antes y después de la reforma de 1995. Y muchos de los compañeros que también cursaron como secretarios juzgados familiares del Supremo Tribunal, pues han llegado a jueces. Como que es el antecedente, ¿verdad?, de esa inclinación y yo diría pasión, en el buen sentido, por la carrera judicial y sobre todo por una institución como es el juicio de amparo. La verdad es que en el juicio de amparo quizá no veríamos esa amor, pasión por esa carrera en la cual dices tú, tenemos un instrumento, aplicar el análisis de actos y normas, ver si son inconstitucionales y si lo son, restituir el derecho humano, reintegrarlo. Claro, hoy tenemos otra pasión y una alta responsabilidad para el Poder Judicial, es implementar el sistema penal acusatorio en materia federal, de lo cual puede hablar con mayor amplitud el magistrado Gonzalo Higinio. Pues vámonos a... Hay mucho de qué hablar por parte de estas personalidades que tengo aquí, que el tiempo es corto en televisión, pero los voy a comprometer a los dos en otro programa dentro de los con festejos mucho gusto, del sector doctor. de Estamos negocios. para servirle a usted y a su Mi auditorio. querido Mucho magistrado gusto, Higinio, mucho gusto. Gonzalo Gracias Higinio. al auditorio Doctor, también. gracias por haber siempre. venido. Pues hasta la próxima emisión, temas interesantísimos como estos, nuevas personalidades que a usted le interesa y conocerlos aquí de carne y hueso. Aquí están los magistrados del Cuarto Circuito. Hasta la próxima. Esto es Acción Legal. Bye bye.